En 1186, durante el dominio normando en Inglaterra, el padre de Babenhur fue despojado de sus tierras y propiedades. Buscó la ayuda del Lord Chancellor, esperando justicia, pero este se negó rotundamente, ya que toda Inglaterra estaba entonces bajo control normando. Sin embargo, como compensación, solicitó al rey que lo nombrara guardabosques real, un puesto con un salario cómodo para su familia. Ese día, Babenhur fue en secreto al bosque, y conoció a una niña que tenía ranas como mascotas. María sintió curiosidad por las actividades de Baben. Cuando supo que su casa había pertenecido a la familia de Baben, no lo podía creer, ya que su padre había dicho que la había construido él mismo. Pero Baben describió la casa con todo detalle. María oyó la voz de su padre y corrió a casa. Su padre comenzó a gritar y maldecir, declarando que el lugar ya no pertenecía a la familia de Babenhur. Al regresar a casa, María efectivamente encontró la habitación secreta que Baben había descrito. Su opinión sobre su padre cambió. Mientras tanto, el padre de Baben advirtió a su hijo que nunca regresara a la vieja casa. Babenhur estaba furioso y solo podía practicar el tiro con arco sin descanso. Con el paso del tiempo, se convirtió en un hombre joven. Sus habilidades con el arco eran ahora excelentes. Su padre, como guardabosques real, había atrapado recientemente a unos cazadores furtivos en el bosque. Pensando que solo eran sajones intentando ganarse la vida, los liberó, sin saber que esto sembraría la semilla de futuros problemas. Un día, llevó a Babenhur a la partida de caza del sheriff, pero inesperadamente, este también había invitado al padre de María. Robin Hood se sintió inmediatamente atraído por María. Sin embargo, María no lo reconoció. La otra chica era Seila, la hija del sheriff. Era extrovertida y disfrutaba jugando a juegos nuevos con el capitán de los soldados. A la hora del almuerzo, Babenhur se acercó y brindó por el sheriff. María entonces se dio cuenta de que Babenhur era el niño de su infancia. Su corazón se aceleró, como si volviera a ver la rana de su infancia. Durante la caza, avistaron una manada de ciervos. Nadie más podía alcanzarlos excepto Babenhur. Cuando el padre de María levantó su ballesta para disparar otra flecha, Babenhur lo detuvo. Pronto, los dos cazadores furtivos fueron arrestados. Según la ley normanda, todo el bosque de Sherwood pertenecía al rey, y a los cazadores furtivos se les amputaría un brazo. El padre de Baben se apresuró a defender su caso. Tras deliberar, el gobernador decidió encarcelarlos antes del juicio. Los dos cazadores furtivos estaban aterrorizados. Cuando el padre de María regresó, los provocó deliberadamente. Se desató una pelea. En ese momento, el sheriff se dio cuenta de que la flecha de Babenhur había atravesado un ciervo y herido a un cazador furtivo. Inmediatamente se declaró vencedor de la cacería y ordenó a María que le dibujara una mancha de sangre. La reacción de María sorprendió enormemente a Babenhur. Al día siguiente, se adentró en el bosque, frente a la vieja casa. El hermano de María vio a alguien en el bosque y se lo informó. María fue al bosque y se encontró con Babenhur, pero antes de que pudieran hablar, llegó el mayordomo y lo ahuyentó. Más tarde, Babenhur llevó a María a una boda sajona. Mientras tanto, el padre de María conspiraba para eliminar al padre de Babenhur. Cuando el sheriff se enteró de que el padre de Babenhur había permitido previamente que algunos cazadores furtivos cazaran en el bosque, decidió arrestarlo para juzgarlo. Sin embargo, Seila escuchó toda la conversación. Mientras tanto, Babenhur y María, después de pasar el día juntos, se sintieron más unidos y confirmaron su relación. Sin embargo, cuando María regresó a casa, su padre la confrontó de inmediato. Al ver que María seguía negándose a decir dónde había estado, agarró su látigo y comenzó a azotarla. Mientras Babenhur recordaba el tiempo que había pasado con María ese día, de repente oyó el sonido de cascos de caballo afuera. Todos le aconsejaron al padre de Baben que no se enfadara con el sheriff. Este lo detuvo de inmediato, planeando celebrar un juicio al amanecer. Los dos cazadores furtivos también fueron encarcelados en la misma celda. El guardia murió poco después y ambos cazadores escaparon. El sheriff culpó al padre de Baben por la muerte del guardia. El padre de Baben finalmente desahogó su ira contenida.
prefirió morir de pie que vivir de rodillas. El sheriff ordenó inmediatamente su ahorcamiento a la mañana siguiente. Al día siguiente, Ravenhood observó con impotencia cómo ahorcaban a su padre. Sus ojos ahora estaban llenos de rabia y sed de venganza. Su padre fue ahorcado públicamente, y él solo pudo observar desde lejos. Incluso cuando el cuerpo de su padre fue arrojado a una fosa común, no tuvo derecho a llevárselo consigo. Esta fue la verdadera miseria de los sajones bajo el dominio normando, y dio origen directo al héroe popular más legendario de Inglaterra, Robin Hood. Tras la muerte de su padre, Robin Hood y su madre se fueron a vivir con su tío. Su madre enfermó de dolor. Su tío, preocupado de que Robin Hood también sucumbiera a la tristeza, lo llevó a cazar al bosque. Cuando un ciervo apareció ante ellos, Robin Hood tensó su arco y apuntó. Pero en ese momento, escuchó el susurro de la diosa del bosque. En aquella época, algunos sajones creían en Cristo, mientras que otros creían en la leyenda del conde Edric y Lady Godiva. Godiva era venerada como diosa del bosque, mientras que Edric fue transformado en ciervo por ella. Por lo tanto, cuando Robin Hood escuchó los susurros de Godiva, no disparó al ciervo. Entonces se preparó para regresar a casa. Justo al llegar a la puerta, vio a su tía salir corriendo presa del pánico. Su madre se estaba muriendo. En sus últimos momentos, instruyó a su hijo para que no permitiera que el odio nublara su juicio. Entonces, guiada por la diosa Godiva, falleció en otro mundo. Mientras tanto, Huntington, el padre de María, había gastado una gran suma de dinero, sobornando al sheriff y al obispo, y Enrique II lo nombró oficialmente conde. El traidor había sido bautizado al cristianismo. Fue a ver a Huntington con la esperanza de que le devolviera sus tierras, como se había acordado previamente. Sin embargo, Huntington se negó. María escuchó su discusión. Al día siguiente, María, junto con sus dos hermanos menores, fue a buscar a Robin Hood. Quería consolarlo con su amor, pero Robin Hood estaba demasiado absorto en sus propios sentimientos como para darse cuenta. Durante el almuerzo, su primo se burló de él por la llegada de María, pero Robin Hood se enfureció, reprendiéndolo por sus tonterías y constantes burlas. Empezaron a pelear, y Robin incluso agarró un cuchillo. Su tío se apresuró a intervenir, pero fue cortado por el cuchillo. Mientras tanto, María almorzaba con su familia. Su hermano menor, aunque joven, era muy astuto. Le preguntó a su padre si estaba involucrado en la muerte del padre de Robin Hood. Huntington se dio cuenta de que María probablemente estaba detrás. Dijo que era la candidata perfecta para convertirse en reina. María fue elegida por la reina Leonor para entrar en la corte. Pero no tenía ningún deseo de ir, su corazón solo pertenecía a Robin Hood. Mientras tanto, el primo de Robin Hood estaba a punto de llegar a Londres como guardia. Al enterarse de la noticia, Robin Hood corrió a despedirlo, pero aún no lo había perdonado. Robin Hood empezó a pensar en su futuro. Regresó a casa, reunió todo su dinero, y fue directo a ver a María. María lo condujo rápidamente a los establos. Robin Hood expresó su deseo de fugarse con ella, y María aceptó. Sin embargo, su padre ordenó al mayordomo que se la llevara, mientras se preparaba para darle una lección a Robin Hood. Robin Hood sacó todo el dinero que tenía. Huntington pensó un momento y luego tomó la bolsa. Sin embargo, al segundo siguiente, lo atacó. María le rogó al mayordomo que detuviera a su padre. El mayordomo corrió a los establos para persuadir a Huntington. Robin Hood aprovechó la oportunidad para escapar. Huntington lo persiguió y comenzó a disparar con su ballesta. Al ver que Robin Hood estaba a punto de morir, María corrió hacia él y agarró la mano de su padre. Huntington rugió de rabia. Inmediatamente ordenó a sus sirvientes que empacaran las pertenencias de María, preparándose para llevarla a Londres. María estaba preocupada por Robin Hood. Le rogó al mayordomo que la dejara verlo. Robin Hood estaba desahogando su ira en un cubo. Estaba encantado con la llegada de María, pero al saber que iría a la corte, esa alegría se convirtió en confusión y rabia. Odiaba todo lo relacionado con los normandos. No podía soportar la cruel realidad. María le contó que su padre había asesinado al suyo.
odiaba a su padre y su identidad normanda. Tras un beso de despedida, continuó su viaje a Londres. Tras la partida de María, Robin Hood decidió recuperar la compostura. Su tío le dijo que al día siguiente habría una competición de tiro con arco en el mercado, y que el ganador se convertiría en un guardabosques real. Robin Hood partió de inmediato, pero en el camino se encontró con algunos soldados normandos. Era hija de un jefe de policía en Inglaterra, pero estaba encaprichada con el fuerte sargento bajo el mando de su padre. Siempre que tenía la oportunidad, se colaba en el cuartel. Finalmente, el sheriff descubrió el engaño, pero no castigó al sargento. Sin embargo, le advirtió que cesara todo contacto con ella. Tras la partida del sheriff, el comandante y algunos soldados fueron a cazar al bosque. Aburridos, vieron a un chico sajón caminando por el camino. El comandante decidió burlarse un poco de él. El chico, preocupado de que el comandante hiciera trampa, se negó e intentó seguir caminando. Pero el comandante aumentó la apuesta. Incapaz de resistir la tentación del dinero, el chico accedió. Rápidamente apuntó y disparó a un ciervo a lo lejos. El jefe entró en pánico de inmediato, diciendo que había disparado al ciervo del rey. Luego intentó ahuyentarlo. Al reconocer a Robin Hood, el comandante estaba listo para dispararle. Robin Hood esquivó la flecha y contraatacó de inmediato. Los demás soldados lo persiguieron rápidamente, pero Robin Hood desapareció al instante. Pronto, se llevaron el cuerpo del comandante. El sheriff inmediatamente dirigió a sus hombres a cazar a Robin Hood. Mientras tanto, Seila, presenciando la trágica muerte de su amante, se sentía consumida por la sed de venganza. Por otro lado, María llegó a Londres. Mientras su criada preparaba su alojamiento, vio un rostro familiar. El primo de Robin, Will, quien llevaba solo una semana en Londres, y ya había conquistado a una hermosa doncella. María le preguntó a Will si tenía noticias de Robin Hood, pero él le aconsejó que lo olvidara, con su mirada aparentemente decidida a conquistarla. Esa tarde, María conoció a la legendaria reina Leonor. La reina despidió a todos y entabló una conversación privada con María. Tras conocer su situación, Leonor reveló que el sheriff era primo de su esposo, y que sus ambiciones eran grandes, por eso había enviado a María a palacio. Mientras tanto, Robin Hood vagaba por el bosque, cuando de repente vio a 3 personas asando algo a lo lejos. Hambriento todo el día, fue inmediatamente a buscar un trozo de carne. Al enterarse de que Robin Hood no tenía intención de hacerles daño, los 2 hombres guardaron sus armas, y le ofrecieron carne de rata asada. A través de una conversación, Robin Hood supo los nombres de los 3 hermanos, Drew, Ralph y Henry. Debido a que Henry había cometido previamente una agresión sexual, se habían escondido para evitar ser capturados. A la mañana siguiente, mientras recogía leña, Robin Hood descubrió que Ralph era una niña. Hablando de caza, Ralph le pidió a Robin Hood que le enseñara tiro con arco. Robin Hood, siendo amable, inmediatamente comenzó a entrenar con ella. En ese momento, aparecieron 2 soldados normandos. Robin Hood hirió a uno de ellos. Pensando que los soldados los perseguían, los 3 hermanos llevaron a Robin Hood a las montañas para escapar. El soldado herido presentía que la muerte era inminente. Al enterarse de la muerte de otro soldado, el sheriff ofreció una recompensa a quien capturara a Robin Hood. Un tintón también se unió a la caza con su hijo y su guardia personal. El sheriff decidió dividir la persecución. Mientras tanto, el cazarrecompensas John cruzó el río, guiado por sus perros de caza. Pronto, Robin Hood, al oír los ladridos de los perros, comenzó a huir hacia el barranco. John, con la ayuda de sus perros de caza, sometió rápidamente a los hombres que huían. Pero en el camino, se encontraron inesperadamente con Godiva. John había visto a Godiva una vez de niño, y creía que estaba ayudando a Robin Hood. Un tintón acampó junto a la orilla del río, esperando una reunión con el sheriff. Su hijo menor, Aaron, ansioso por demostrar su valía, persiguió a Robin Hood solo. A la mañana siguiente, un tintón descubrió que Aaron había desaparecido, y cruzó rápidamente el río para buscarlo. Robin Hood oyó ruidos en el bosque y despertó a sus compañeros. Aaron, oculto en las sombras, desenvainó su espada larga y cargó hacia adelante.
pero inmediatamente recibió una flecha de Ralph en el pecho. Robin Hood reconoció a Aarón como el hermano de María. Un gran número de soldados comenzó a perseguir a Robin Hood y sus compañeros.